Si quieres conocer cómo es La Habana, andar La Habana, centro Habana, la verdadera Habana. Dice que la música cubana experimentó durante la década de los 90 un momento crucial, un momento diferente, un momento muy importante que todavía está. Hay una serie de elementos musicales y extramusicales también, concretos, que son los que contribuyen a la cristalización de ese fenómeno hacia ese momento de la década, finales de la década de los 80, inicios de los 90. Obviamente también catapultado por un fenómeno sociológico, ¿no? Social, que tuvo lugar en Cuba, como lo fue el periodo especial, la crisis económica inmensa que vivió nuestro país durante ese periodo y que encontró eco de una manera muy marcada en la música y en los textos de la timba. Había un movimiento de decaída, digamos, en esa curva que trae el propio uso de la música. La nueva trova estaba en ese momento, era muy fuerte. La música tradicional cubana había bajado bastante, pero también había una energía acumulada, que eran los muchachos, la gente que venía ya con cierto nivel como resultado de las escuelas de arte. Eso no se puede negar. Las escuelas de arte fueron, digamos, la plataforma idónea para dar mucha academia a los músicos. Por lo tanto, el entorno de los años 1988, 1989, traía un mensaje nuevo, que era la llegada de un sonido que retomaba, para bien de todos, la tímbrica criolla. Vaya para Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey, Pinar del Río. ¡Ataca, Chicho! Y ahí fue donde empezó todo. Ahí un genio como José Luis Cortés le dio otro giro a la banda. Y empezaron a hacer la gira por todos los barrios de La Habana. Ahí fue el punto de giro verdadero, porque ya tenía la exigencia del bailador. Sin lugar a dudas, yo sí considero que un artífice esencial en ese momento, en ese periodo de cristalización de la timba, fue NG La Banda, con un músico como José Luis Cortés. ¿Por qué te dicen el Tosco? Mira, pues, eso es una historia muy vieja. Tú sabes cómo era la escuela de arte, la gente tocando piano, y las flores, y no sé qué cosa, y tres de café. Y yo estaba en lo mío, tirando piedras y matando lagartijas, y estaba en otra cosa. Y bueno, la gente me puso el Tosco por eso, pero en definitiva no, yo soy un tipo tranquilo, yo no estoy en nada. Yo... O sea, el Tosco tenía la visión de ser algo nuevo, y yo formé parte de eso nuevo. Me dio la posibilidad, aunque un poco regañón al principio, pero me dio la posibilidad de hacer muchas cosas de las que tenía en la cabeza con el bajo, las que había empezado. Como dice Fran Fernández, primero la música y después la teoría. La música empezó a sonar. Yo me imagino que era una necesidad del momento de fusión de la música. Siempre hay fusiones, y aquel momento fue una fusión de música que hizo NG La Banda, que es lo que yo llamé en aquel momento un funky a lo cubano. Cuando llegó a mí NG La Banda, no llegó 4 músicos que tocaban. Llegó para mí un diagrama. Delante mío tenía una pantalla sonora en la cual yo descubría mucha riqueza. Esa polirritmia, esa polifonía, ese testimonio de lo que José Luis tenía en su cabeza, y que unido al talento individual de cada uno, provocaba ese placer que no tiene, digamos, parangón en la historia de la música. ¡Murakami Mambo!
Le llamaban salsa porque era el movimiento que venía antecedido, que era la música latina permeada a la música cubana totalmente, la estructura musical de Cuba. Ahora, se le llamaba así la salsa, el boom de la salsa. Pero lo que se llama timba fue a partir de una fecha exacta, en el 98, en una conferencia de prensa de Juan Formel sobre el Team Cuba. La timba, pues, lo que sugería, lo que proponía, era un ejercicio, digamos, un ejercicio de articulación, un ejercicio de apropiaciones, de géneros, de estilos, de elementos disímiles que provenían de las más disímiles escenas. Mami, mueve tu cintura, que ya no me importa. Ahí estaba, por supuesto, el son como base, estaba la rumba también como base, la música afrorreligiosa, específicamente yoruba, aunque también habían algunos elementos, incluso hasta bacuá, y eso en comunión, de una manera muy directa, en un diálogo muy bien coherente, muy bien logrado, con elementos del funky, del soul, del pop, del rock, del reggae, incluso en épocas más cercanas del reggaetón. Es decir, esto, sin lugar a dudas, fue generando un magma sonoro particular, único, que revitalizó el sonido de lo popular bailable en Cuba en ese momento. El otro día me mudé pa' Cayo Hueso con una negra que solo tenía hueso. Me criticaba mi familia, mis amigos, porque esa negra estaba más flaca que un hilo, caballero, échale limón. Y si bien se le criticó mucho por los textos, esas críticas, esos juicios de valor que censuraban tanto determinadas músicas, determinados temas de la timba, obviaban por completo lo que estaba proponiendo desde el punto de vista musical. Y mira cómo se te nota, nota, y mira cómo me provoca. Dice, se te ve en la carita, que tú eres una loquita. Recuerda que soy psiquiatra, el médico de la salsa. Lo que pasa es que ahora le quieren poner palabras populacheras y no sé qué cosa. Y en definitiva, decir, oye, coño, qué rico está esto, aguarachar, eso es chabacano. Entonces hay que decir en una canción bailable, oh, el sol estaba puesto detrás de la vida, para que eso no puede ser, caballero. La música cubana es pa, pom, 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 pim, pim, pom, pom. Ándale, pásale, que viene el ritmo dande. Ándale, pásale, que viene el ritmo dande. Musicalmente era una música muy compleja. Sí, proponía unas transiciones, tanto rítmicas como armónicas, inusitadas, diferentes a las que estábamos acostumbrados, a las que estaban acostumbrados los músicos por una parte y la audiencia por otra. Rompe con todos los esquemas, rompe con los patrones establecidos hasta el momento. Estaba muy establecido, muy bien establecido, que un instrumento, digamos, era el que realizaba la clave rítmica, establecer el patrón rítmico estabilizador, como lo podía hacer la clave, o como lo podía hacer un güiro o una maraca, mientras otro era el que improvisaba, como podía hacer la tumbadora. La función melódica quedaba clara a cargo de los instrumentos de viento, que podía ser trombón o trompeta, mientras entonces el piano con el bajo establecía pues esa base armónico-melódica. En la timba todo eso se disgrega. Si bien se mantiene, obviamente, porque los instrumentos de viento seguían siendo los improvisadores, pero también lo es el piano, también lo es el bajo, también lo era la percusión en su totalidad. De hecho, se incrementa la presencia de instrumentos de percusión dentro de una agrupación, dentro de una misma agrupación. Si lo mismo podía existir batería, que tumbadora, que paila, güiro, clave, bongo, maraca, es decir, todos los instrumentos de percusión proliferaban y todos querían prevalecer.
se abren otras puertas, el montuno se amplía muchísimo, se producen cambios constantes dentro de secciones dentro de ese montuno, en las cuales el bajo era uno de los fundamentales responsables, ¿no? De ir enviando esas señales, ¿no? Para esos cambios. Por eso es que en mi criterio muy personal también lo clasifico, me adscribo a la teoría del musicólogo Danilo Orozco, que clasifica la timba como un intergénero, entendido justamente como una mezcla, una fusión muy singular de elementos genéricos y estilísticos disímiles en los que no se puede delimitar estructuralmente dónde comienza uno y dónde termina el otro, sino que todos están en pugnas constantes desde el inicio y hasta el final de la pieza. Entonces eso es lo que hacía en esencia, ¿no?, de la timba una música tan compleja, tan dinámica, tan diferente a la que habíamos recibido, digamos, ¿no?, hasta ese momento. Dice, un pedacito de La Habana, échale. Míralo. Un pedacito de La Habana, solo. Un pedacito de La Habana, ese coro lindo. Lo que me falta es un tin, marique. Un pedacito de La Habana. Dentro de ese valor musical estaba Arango, con esa sencillez, con esa capacidad de hacernos bailar desde su instrumento. En el momento en que el bajo se perdía, pues yo creo que se perdía entonces el bailador también, era como la guía, ¿no?, la referencia necesaria. Y ahí Feliciano Arango fue fundamental. Me di cuenta que la gente, inclusive con la música bailable, me di cuenta que yo hacía cosas que la gente las recibía muy bien, el bailador le gustaba esto, como estas cosas de la bomba, que es un golpe que existía como tal en el bajo, pero no con estos golpes que hacíamos nosotros ahí, y las mujeres vibraban, los hombres vibraban, cuando el bajo entraba era una cosa que cambiaba todo el color de la música. Hay muchos músicos que se sorprendían de cómo podía la gente bailar esa música, que indudablemente era una música difícil de tocar, difícil de superar, pero fácil de bailar. De mucho descoyunte, de la independización total del bailador, el aislamiento total del baile de pareja. Eso trajo mucho escándalo y todavía lo sigue habiendo, porque piensan que se estaba desapareciendo el baile de pareja. El bailador necesitaba algo que los motivara. Yo miraba también algunos bailes que venían casi ya desarrollándose como el despelote y le di la posibilidad de que sintieran la bomba esa, como una explosión. Por eso le puse la bomba, porque era una explosión en el cuerpo de esos bailadores. Ese momento crucial donde las mujeres hacen ese movimiento estremecedor en la timba, que se llama el despelote y se forma tremendo despelote de verdad. Entonces este movimiento es solamente esto, es dar acá. Pero esa es una forma de bailar de los africanos, de bailar separados. Los africanos no bailan apretados ni nada de eso. Eso se considera inmoral en África, según dice Fernando Ortiz. Entonces se empezó a bailar separado, quizás por un problema de espacio, quizás, como dice el mío Feliciano, por un problema de que el bailador ya exigía otra música más agresiva, más poderosa, más fuerte, y entonces más funky. Y entonces es que empiezan a bailar separados con las manos en alto, con un placer tremendo, sacan la lengua, como decía Nelson Goulet, y era una forma de expresar el frenesí de la música nueva que venía. Vete, que no quiero verte, salta para atrás. Vete,
no nos podemos olvidar que Mi Salsa trajo consigo algo que se había perdido desde los festivales de Varadero, de aquellos programas que se hacían en vivo. La música dejó de ser un elemento relegado a segundo o tercer plano. Era la música y el sonido. Los que amamos el sonido, los que amamos la música, sabemos que la impresión que da la música en vivo es diferente en un estudio de televisión en sonido directo al que da la música grabada. Mira cómo estoy sufriendo por culpa de esta mujer. Se lo gasta todo en vencer. Ay de mí, ando pidiendo un consejo. Por favor, ayúdenme. ¿Cómo se ven ustedes como instrumentistas, complacidos con el trabajo individual que hacen dentro del contexto de NG La Banda? En todos los grupos no hay la libertad esta para como instrumentista desarrollarse, ¿no? Porque hay muchas limitantes, muchas cosas así que los directores le prohíben a los músicos, y en este caso, por lo menos yo con mi instrumento, ¿no? Que es muy serio también, que es camarra, la cosa y eso, y tengo bastante libertad, y dentro de la cosa bailar le puedo expresar también muchas cosas, o sea, sin necesidad de haber hecho un programa. Yo creo que la gente sabía un poquito las cosas que uno puede hacer porque Tosco da esa libertad. O sea, José Luis Cortés. Yo me acuerdo cuando lo vi por primera vez con Emiliano Salvador en los primeros años del 80 en la unidad, y encima del set estaba Bárbara Day. Y empezaron a hacer una descarga tremenda allí, Emiliano y él, que ya se notaba que Feliciano empezaba a hacer experimentos indudablemente desde ese momento. Y Bárbara Day se viró hacia el público y le hizo así, como diciendo, aprobando, y ella estaba acostumbrada a ver músicos y a escuchar músicos de alto nivel. Mis padres, Fernando Arango y Marta Noa, no eran músicos, pero sí les gustaba mucho la música. Mi madre siempre estaba cantando, canta muy bien, y mi padre es fanático de la rumba, siempre poniendo discos de rumba en la casa, en fiestas, y él siempre quiso que nosotros fuéramos músicos los tres. Yo soy el más chiquito de los varones, o sea, somos 3 varones y una hembra. Y entonces mis hermanos, Ignacio Arango, que es el mayor, y Eugenio Arango, ya estudiaban música. Ignacio estudiaba guitarra y Eugenio estudiaba percusión. Yo no podía dejar de ser músico porque ese era el sueño de nuestros padres. Y entonces no estaba decidido por ningún instrumento. Como era un niño, me gustaban los que estudiaban mis hermanos, que eran mayores, pero le dije a mi mamá, llévame a la escuela de música y allí yo escojo que me guste. ¿Qué valor trae Feliciano a mí? Es que él venía con la academia, con un patrón que desde mi punto de vista muy humilde, era Carlos del Puerto. La influencia de Iraquere, la influencia del jazz, y por el otro lado Cachao. Era una combinación entre un virtuosismo no descrito hasta entonces y una riqueza muy natural de una cultura sonora que había quedado relegada hasta ese entonces. Por lo tanto, su evolución está en ese entorno, en esos dos patrones. Sin saberlo y sin pensarlo, tuve la suerte de escoger el contrabajo y de ser alumno de uno de los bajistas más grandes que ha dado el mundo, no solamente Cuba, que fue Orlando López Cachao. Y entonces ese fue mi instrumento, lo vi, me enamoré de él, me quedaba grandísimo, me subía en un banquito porque no alcanzaba, pero me enamoré de ese instrumento. Y gracias a Cachao aprendí muchas cosas en el inicio y es el sueño de mi vida. O sea, ya soy bajista hasta la muerte. Óiganme, señoras y señores, que no se me vaya nadie de la pista, que los voy a enseñar a bailar un baile que tiene tremenda revista. Y voy para allá, voy para allá, una palma, voy para allá. A ver, yo perseguía, junto con otros músicos de mi generación, conciertos específicamente de NG La Banda. Y recuerdo que cuando iba a esos conciertos yo trataba de posicionarme dentro del auditorio en un lugar privilegiado que me permitiera ver el quehacer directamente de Feliciano Arango. Y creo que eso fueron vivencias únicas. Sobre todo en Europa, hay clubes de timba. Eso es una cosa especial, muy especial, que uno llega a París y entonces te ponen un bajo ahí en el medio de la escena. Yo la primera vez que me pasó eso me quedé muy impresionado porque dije, bueno, como vamos a parar una discoteca, prender todas las luces, anunciar, aquí está Feliciano Arango, bajista de NG La Banda, y nos va a alertar con sus números. Yo decía, ¿qué hacemos aquí ahora? Bueno, era tocar el bajo
encima de los números NG, me hicieron una gran rueda y así ha pasado en muchas discotecas. Él no es una persona de estar saltando por la escena, ni dando trastazos con el bajo, ni agachándose, ni tirándose para adelante, ni buscando efectos de estos que son bastante cotidianos en la escena contemporánea. Desde su humildad crece, desde su sonido engrandece y te es muy familiar. Y después de eso ya hice mi propio grupo, que se llama Los Hermanos Arango, que es un grupo, yo digo que es un grupo de folclore jazz, porque nosotros no solamente afro, sino que trabajamos con todos los géneros de la música folclórica cubana. Me ha permitido la posibilidad ya de dirigir un grupo, pero con la experiencia que tuve anteriormente, gracias a todos esos grandes maestros que me permitieron hacer mis cosas, ya fue más fácil para mí. Y sigo cargando con la timba y seguiré con la timba, cargando con ella hasta que se vaya la vida. Me atrevo a decirlo sin temor a equivocarme. Yo creo que todos los que vinieron después tuvieron que acudir a ese estilo de Feliciano Arango para poder insertarse, para poder expresar algo dentro del bajo en el sonido timbero, en ese estilo timbero, ¿no? Sí, fue una escuela, sin lugar a dudas fue una escuela. Chicho. Salgo de la casa aburrido, irritado, a buscar tu silueta, desesperado. Me encuentro a mí mismo, solo y cansado. La vida es un circo, todos somos payasos, pasean los magos, todo me da asco. Y eso me pasa porque faltas tú. Tú te crees la mejor, tú te crees un artista, que vas en Turitaxi por Buena Vista, buscando lo imposible, porque a ti te falto yo también. Cambiaste mi amor por diversiones baratas, el precio del espíritu no se subasta, por eso te comparo yo con una bruja. Tú lo que eres una bruja, dice, una bruja sin sentimientos, tú eres una bruja. Tú lo que eres una loca, una arrebata. Tú eres una bruja. Oye mamita, una bruja sin sentimientos.